Bueno, bienvenidos. La idea de este video es poder cerrar algunos conceptos vinculados con la educación ambiental y con los conceptos que hay alrededor de ella, ¿sí? Y lo primero para poder decir y para poder pensar sobre la educación ambiental, como lo dice acá Sauvé ya hace rato, ¿sí? Hace más de 20 años que viene diciendo que eh, la educación ambiental no es una materia más, ¿sí? La educación ambiental es algo transversal, algo que está inserto en todas las disciplinas, en todos los espacios educativos. Hay una perspectiva de educación ambiental que se pone en juego cuando nosotros enseñamos, ¿sí? O sea que enseñemos como enseñemos, ¿sí? Siempre va a haber una concepción ambiental alrededor de cómo organizamos los espacios, cómo utilizamos los materiales, cómo nos vinculamos con los otros, cómo nos vinculamos con el medio, ¿sí? Eso va a estar siempre presente. Así como la perspectiva de género, esa perspectiva transversal, que no nos alcanza con dar una clase de género, tampoco nos alcanza con dar una clase de educación ambiental, ¿sí? Es algo que tiene que estar pensado todo el tiempo, puesto en discusión, llevado a la reflexión permanentemente para ver eh, desde qué perspectiva ambiental estamos educando a nuestros alumnos. Para cerciorarnos de que sea la perspectiva ambiental, ¿sí?, sobre la que queremos educarlos y no estar haciendo eh, las cosas como no queremos, ¿sí?, básicamente. Entonces, para esto, eh, obviamente, la educación ambiental se piensa como un espacio crítico, ¿no? Una práctica social crítica, dice acá. ¿Por qué? Porque la educación ambiental es práctica, ¿sí? Es poner, es cómo llevamos a cabo esas acciones educativas que llevamos permanentemente y a su vez nos impone a reflexionar todo el tiempo sobre qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, para esto es imprescindible poder definir dos términos, ¿sí? Un término es el término de ambiente. Hago esta aclaración, ¿sí?, de cuando muchas veces en muchos textos dice medio ambiente, la forma correcta de expresarse es ambiente. Y otro término importante es el término de sustentabilidad o de desarrollo sustentable, ¿sí? Acá los vamos a usar como sinónimos, pueden tener alguna pequeña diferencia, pero los vamos a pensar como sinónimos, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ambiente, no? Eh, Acá Eloisa Trelles nos trae una definición que el ambiente implica una concepción dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Todo el tiempo el ambiente está en constante movimiento, no hay ambientes estáticos y perdurables en el tiempo que se mantengan siempre igual, ¿sí? Entonces, hay una concepción dinámica. Los elementos básicos son la población humana con todos sus elementos sociales y un entorno geográfico con todos sus elementos naturales. Entonces, hay dos grandes sistemas. Hay un sistema natural que se encuentra con un sistema social y en esa intersección está puesto el ambiente en el cual nosotros nos vamos a mover. Y obviamente entre este sistema natural y este sistema social van a haber una infinita gama de interacciones, ¿sí?, entre todos los elementos puestos en red, ¿sí? Todos con todos se van a empezar a vincular, ¿sí? Y acá lo que suma Trelles es este punto de que además hay que pensar en un tiempo y en un espacio en particular para definir ese ambiente, ¿no? No es lo mismo un sistema natural y social, ¿sí?, en un momento de la historia que en otro, ¿sí? Las interacciones que se generan son distintas, los elementos naturales que vamos a encontrar en los sistemas y los elementos sociales van a ser diferentes, ¿sí? Con lo cual van a dar un ambiente claramente distinto. Acá tenemos claramente, ¿no?, estos dos sistemas que se encuentran, ¿sí?, y en esta intersección que, a la que pensamos como el ambiente en el cual nos estamos moviendo en ese momento. Otra cuestión para poder pensar el ambiente es dónde estamos nosotros en el ambiente, ¿no? Porque muchas veces el ambiente por las personas es mirado como desde afuera, desde una perspectiva distante, desde un lugar de espectador, ¿no? Y es importante poder pensar en que lo primero que conforma el ambiente en el cual estamos somos nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos una identidad, ¿sí?, tenemos una forma de una subjetividad particular que nos implica un vínculo con los otros de una manera
y un vínculo con la otra esfera, con la esfera natural, que también se da de una forma particular. Entonces, es súper interesante poder pensarse, siempre que pensamos el ambiente, pensar cuál es nuestro rol, cuál es nuestro lugar en ese ambiente, ¿no? Por más que muchas veces estemos analizando un ambiente lejano, bueno, ¿cuál es el vínculo que uno tiene con ese ambiente y cómo juega sus acciones particulares en ese ambiente, aunque sea lejano? Em, y por otro lado, poder pensar en cuáles son las representaciones de ambiente que están puestas en juego cada vez que alguien piensa en el ambiente, ¿no? Para alguna gente, pensar en ambiente es pensar en naturaleza, pensar en que es un espacio para apreciar, para preservar, para conservar, para proteger, ¿sí? Un espacio impoluto que no hay que no hay que tocar para nada. Para otros, eh, como si fuese casi una cuestión antagónica, la naturaleza, perdón, el ambiente es una bolsa de recursos, ¿no? Y estos recursos son para gestionar, para compartir, ¿sí? En el mejor de los casos, pero en muchos casos son para extraer, para generar riqueza, para producir, para, para aprovechar, ¿no? Eh, por supuesto que todas estas representaciones de naturaleza se van a poner en, en juego de alguna manera, ¿sí? Pero hay que ver cuál prima en nuestra forma de vincularnos con este ambiente, ¿sí? Para otros el ambiente es un problema, ¿sí? Es un problema para prevenir, un problema para resolver, ¿sí? Estas miradas empiezan a aparecer a partir de los años 70, ¿sí? Con el encuentro la conferencia de Estocolmo en el 72, ¿sí? Para otras personas es un medio de vida, ¿sí? Es ese espacio donde uno está, es eso para conocer, para arreglar, para mejorar, para que ese ambiente sea un espacio de vida más sano y el vínculo con ese ambiente pueda ser lo más eh, aprovechable posible para la persona que está viviendo ahí, ¿sí? En ese vínculo con lo demás que lo rodea, ¿sí? También está bueno poder pensar al ambiente como contexto, como trama, ¿sí? Como espacio que se imbrican en unos elementos con otros, ¿sí? De, eh, que hay unos significados que se arman, ¿sí? A partir de esas particularidades que tiene ese ambiente en particular en ese momento histórico, con esas personas o esos espacios sociales o entidades sociales que lo habitan, ¿no? Eh, Obviamente también, lo venimos diciendo también, pensar al ambiente como sistema, ¿no? Como un sistema que, como decíamos antes, tiene dos grandes subsistemas, pero que a la vez tiene muchos otros sistemas que interactúan entre sí y que generan interacción permanente de unos con otros, ¿no? También el ambiente puede ser pensado como territorio, ¿sí? Como un lugar de pertenencia, de cultura, ¿sí? De significatividad para las personas en las que están, ¿sí? De sentirse parte de un espacio, no solo nacional y decir, ay, soy argentino, ¿sí? Porteño, jujeño o de lo que sea, ¿sí? Sino un territorio, un lugar de pertenencia, de vínculo también con los otros subsistemas que se ponen en juego. Entonces, de pertenencia a un territorio eh, con sus sistemas naturales alrededor. Entonces, ese territorio al que yo pertenezco tiene un tipo de árboles, un tipo de vegetación, un tipo de fauna, un tipo de flora, ¿sí? Un tipo de construcciones que son parte de mi identidad, ¿sí? Y donde muchas veces en ese territorio rompe las barreras nacionales, ¿sí? Porque muchas veces ese territorio es más eh, claramente compartido con otros de territorios cercanos, ¿sí? Un ejemplo muy claro es la cultura rioplatense, ¿no? La cultura rioplatense, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, se puede pensar de alguna manera como un territorio común que dista eh, del territorio del altiplano, donde las fronteras pusieron eh,
los países pusieron fronteras entre Argentina y Bolivia, y sin embargo probablemente una persona de La Quiaca y Villazón, que los divide un pequeño río, un puente y un puesto fronterizo, tengan mucho más que ver entre sí que una persona de La Quiaca con un porteño, y el porteño tenga muchos más elementos comunes, ¿sí?, en su lugar de pertenencia, de identidad y de cultura con un montevideano, ¿sí? Bueno, el ambiente también para pensar como paisaje, ¿sí?, como un paisaje para recorrer, para valorar, para interpretar, para disfrutar, ¿sí?, de la belleza de ese paisaje, para poder contemplarlo, también puede ser pensado así. También puede ser pensado como biosfera, ¿sí?, donde vivimos todos juntos a largo plazo. Entonces, esa concepción trasciende el ciclo vital de una persona, ¿no? Entonces, se empieza a pensar en que ese ambiente no es solo mío, sino es de las generaciones que suceden, ¿no? Entonces, hay una frase ahí muy, muy típica que se usa, que es que el ambiente al cual pertenecemos no lo heredamos de nuestros padres, sino que en realidad, ¿sí?, eh, lo preservamos para nuestros hijos, porque en realidad es de ellos y así tendría que ser de generación en generación. Y por último, poder pensar este ambiente como proyecto comunitario, ¿no? El ambiente es un espacio para estar en comunidad, donde la comunidad se encuentra, se disputa, disputa espacios, ya lo vamos a ver ahí hacia el final con el concepto de conflicto ambiental y cuando abordemos cómo pensar un mapa de conflicto ambiental, pero en este proyecto comunitario, además de los conflictos, de las disputas internas por ese ambiente o por componentes de ese ambiente, ¿sí?, también puede pensarse como un proyecto a largo plazo para generarlo ese ambiente, ¿sí?, no como disputa, sino como un proyecto de producción, de mejora de ese ambiente para estar mejor, ¿sí?, comunitariamente y abordarlo en conjunto y no desde el punto de vista de la disputa. Entonces, una vez definido el concepto de ambiente, es interesante poder pensar también en el concepto de desarrollo sustentable, ¿sí?, que también acá aparecen los rasgos de, de la, de la postura crítica que implica la educación ambiental, ¿sí? Entonces, cuando decimos que un desarrollo sustentable tiene que ser un desarrollo con justicia social, con distribución de la riqueza, con preservación del ambiente, con igualdad de género, con protección de la salud, con democracia participativa, con respeto por la diversidad y justicia entre las poblaciones y generaciones, estamos poniendo en cuestión el, el concepto de desarrollo que hasta ahora se ha llevado la sociedad occidental, ¿sí? Eh, Hoy, en América Latina en particular, ¿sí?, es el lugar con mayor diferencia, ¿sí?, entre ricos y pobres, ¿sí?, mayor desigualdad entre ricos y pobres. Latinoamérica es un subcontinente que genera una cantidad de riquezas infernales, impresionantes, donde existen personas que acumulan, ¿sí?, niveles de riqueza ingastables en varias generaciones, ¿sí?, y de recursos y de derroche de esa riqueza, y que también tiene, ¿sí?, niveles de marginalidad, ¿sí?, absolutamente equiparables a los lugares más pobres del planeta. Entonces, cuando nosotros pensamos en un desarrollo sustentable, pensamos en que esas situaciones no pueden darse, en que hay que pensar en una redistribución, ¿sí?, de esa riqueza que existe en planos de igualdad para poder, para que el ambiente en donde se desarrolla esa sociedad, ¿sí?, no tenga esos niveles de pobreza. Y los niveles de pobreza, ¿sí?, tienen que ver muchas veces con que los recursos están acumulados en otro lado, ¿sí? Lo mismo vinculado con la democracia participativa, con la protección de la salud, ¿sí?, con la igualdad de género, con la justicia entre las poblaciones y las generaciones. Esto que decíamos antes de los padres y de los hijos, de que una generación
no puede devastar los recursos de un sector y que las generaciones venideras no los tengan más, ¿sí? Lo mismo la justicia entre las poblaciones. Eh, hay un caso muy típico en la Argentina sobre el río Atuel, ¿sí? Sobre la represa del Nihuil, que junta el agua del río Atuel. Sí, hay un conflicto importante entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa, histórico, que a partir de esa decisión de la provincia de Mendoza de realizar el dique, de juntar agua y de redistribuirla dentro de su territorio, deja sin agua a poblaciones que van cuenca abajo, ¿no?, del río Atuel. Y particularmente en la provincia de La Pampa hay zonas extremadamente secas que no eran históricamente secas, sino que se generan así a partir de esta decisión de una de las jurisdicciones. Y me dejo ahí para el final la preservación del ambiente, ¿no? Porque ese desarrollo sustentable tiene que poder convivir con un ambiente diverso, con un ambiente que preserve sus sistemas naturales de la mejor manera posible, ¿sí? Eh, que no, que, que no genere ambientes de monocultivos, ¿sí? Todos sabemos que los monocultivos generan un deterioro de la calidad de la tierra, ¿sí? Aunque haya rotación de cultivos en un espacio, de ninguna manera se genera el nivel de riqueza biológica que se genera en un ambiente natural con diversidad, con gran diversidad de especies. De hecho, uno de los patrones para analizar la calidad de un ambiente es la cantidad de especies que lo habitan, sean de fauna o de flora. Entonces, lo que se va a poner en juego, ¿sí?, en la sustentabilidad se va a parar sobre básicamente es una mesa que se para sobre 4 patas, ¿no? Que cuando le sacamos una pata se desnivela, ¿sí? Y deja de ser sustentable. Entonces, por un lado, ¿sí?, hay todo el sistema natural, toda la parte ecológica, toda la parte de vinculación entre esas especies que viven en ese ambiente, entre los factores físicos que también lo componen, ¿sí?, que muchas veces, a partir de la decisión de las personas para generar riquezas económicas, se generan políticas extractivas, ¿sí? Entonces, esa economía tiene que poder vincularse de una manera sustentable con el sistema ecológico, ¿sí? Entonces, tenemos que generar alimentación para toda la población mundial, pero tenemos que poder pensar en cómo se genera esa cantidad de alimento, ¿sí?, para no generar políticas extractivas que pongan en desequilibrio, ¿sí?, el sistema ecológico del ambiente tierra, básicamente, ¿no? Y de cada uno de los pequeños ambientes en los diferentes lugares de la tierra que nos encontremos. Y para esto es fundamental la política, ¿sí? Si no hay regulaciones, si no hay tratados internacionales, si no hay acuerdos comerciales y de cuidado y leyes de protección, la economía avanza como ha avanzado hasta ahora, ¿sí?, por la ley del más fuerte, y genera niveles de extracción inmanejables para los sistemas ecológicos que habitan el planeta. Entonces, bueno, será fundamental el Tratado de Kioto, ¿sí?, que no todos los países, casualmente los países que no lo quieren firmar son los que más emanación de gases generan, ¿sí? Es fundamental la sanción que se dio en nuestro país, ¿sí?, de la Ley de Educación Ambiental, de Educación Ambiental Integral. Son fundamentales las leyes, porque las leyes son las que van a regular, ¿sí?, y la política va a ser la que va a regular y la que va a encontrar el espacio de discusión sana y posible y de igualdad entre los distintos intereses particulares que hay sobre un ambiente en particular. Y obviamente también está la pata sociocultural, porque hay una sociedad que vive, que habita, ¿sí?, y que crece en ese ambiente, ¿sí? Y ese espacio sociocultural también tiene que ser sustentable.
ese vínculo con la naturaleza, que muchas veces es hermoso, es divino y es disfrutable por expresiones culturales que vemos, en otro montón de situaciones no lo es, porque parte de la cultura es la degradación de los ambientes, el poco cuidado, la infravaloración de los espacios y el deterioro, ¿sí? A partir de el vínculo que se genera entre estas cuatro patas de la mesa, ¿no? Entre la economía, la política, la cultura con el sistema ecológico. Entonces, eh, pensar en desarrollo sustentable, en políticas de sustentabilidad, es pensar en, eh, en espacios de discusión política, en espacios de redistribución económica, en respeto por los sistemas ecológicos que componen ese espacio y en una población que disfruta y que históricamente transcurre por ese espacio, ¿sí? Al cual pertenece también. Entonces, para pensar en cuáles son los rasgos de la educación ambiental, ¿sí? Lo fuimos nombrando de a poco, ¿sí? En los distintos cuadros que fueron apareciendo. En principio, la educación ambiental es política, ¿sí? Cuando eh, alguien dice yo no hago política, solo doy mi clase, está claramente tomando un posicionamiento político. Entonces, eh, nosotros no somos objetivos, somos seres subjetivos que trabajamos a partir de nuestras subjetividades y de nuestras concepciones ideológicas. Y siempre que damos una clase hay una ideología detrás, ¿sí? Entonces, y la educación ambiental viene a plantearnos esta situación, es bueno que nosotros tengamos en claro, que visibilicemos cuál es la política que hay detrás de nuestros espacios educativos. Porque o hay políticas que son críticas y que nos permiten reflexionar sobre cuáles son las prácticas que hacemos y si esas prácticas que hacemos eh, son mejorables, acuerdan con los diseños curriculares y con las políticas que se intentan difundir desde nuestro marco social, o hay una ideología política que puede llevar a todo lo contrario. Muchas veces nosotros pensamos, como profe de educación física en particular, hablamos de la grupalidad, hablamos de la democrática, de la participación, y cuando lleva, que son todas concepciones políticas, ¿sí? Que se ponen en juego en nuestras clases, y cuando ponemos una actividad, ¿sí? La actividad apunta al individualismo, al triunfo y al desprestigiar al que se equivoca, ¿sí? Y entonces la gente no quiere participar más. Entonces, cada una de nuestras intervenciones pedagógicas es una intervención política. Y está bueno tenerlo claro, porque así uno sabe qué está transmitiendo, qué tipo de sociedad está formando a partir de cada uno de los juegos o intervenciones que hace en cada una de las actividades. Obviamente que la educación ambiental es social, ¿sí? Apunta a un espacio social, apunta a un encuentro social entre las personas que habitan un ambiente, ¿sí? Está clarísimo que es problematizadora, ¿sí? Que intenta visibilizar los problemas que el sistema hegemónico de producción, ¿sí? No quiere que se vean, ¿sí? Por eso aparece ese discurso de la antipolítica, ¿sí? Que es el discurso más político que hay. Es dialógica, ¿sí? Dialoga todo el tiempo con cada uno de los actores del ambiente, ¿sí? Busca vincularse con el que produce, con el que preserva, con el que legisla, con el que educa, con el que transita, ¿sí? Por ese espacio. Entonces, cuando piensa en un actor en un espacio, en un ambiente, ¿sí? Piensa en dialogar con él para ver cómo esa persona, cuáles son los intereses de esa persona en ese ambiente y cómo puede eh, interactuar con los demás, ¿sí? Obviamente para problematizar y para mejorar para hacer sustentable ese ambiente, ¿sí? Es vinculante, ¿sí? No podemos pensar en educación ambiental y decir, bueno, es una actividad de educación ambiental y ya está. No, cuando hablamos de educación ambiental hablamos de poner el cuerpo, de poner la cabeza y de pensarnos que nosotros somos parte
de ese proceso. Y si lo hacemos solo para figurar, bueno, no estaremos haciendo algo de educación ambiental, ¿sí? Estaremos cumpliendo con un requisito que alguien desde algún lugar nos pide y obviamente que eso llevará transmitirá una postura política muy clara hacia nuestros alumnos. Obviamente es interdisciplinaria, ¿sí? En todos los cuadros que aparecen muchos espacios del pensamiento, entonces no se puede abordar desde geografía solamente, no se puede abordar desde historia solamente, no se puede abordar de ciencias naturales solamente, ¿sí? Hay que pensarla en proyectos interdisciplinarios que atraviesen, ¿sí?, la escolaridad de los pibes. Eh, por eso son tan ricos los campamentos, porque los campamentos, a pesar de que los de educación física decimos que son de educación física, eso es un poco mentira. Eh, Porque en nuestros campamentos los espacios no se dividen por materias, ¿sí? El vínculo del pibe con el espacio, con ese ambiente en el cual se encuentra y con esos compañeros, se da permanentemente. Entonces, las horas no están fraccionadas en 40 minutos o en 80, y el tiempo transcurre todo entero en un espacio que por lo general no tiene limitaciones tan tangibles como el espacio escolar, ¿sí? Pensamos que también otro de los rasgos de educación ambiental es que es comunitaria, entonces se piensa en la comunidad, se piensa en el espacio cercano, ¿sí? Por eso también esto de ser vinculante y comunitaria está bueno para pensarlo, para juntarse con otros a pensar cuál es el, eh, cómo es mi ambiente y cómo puedo pensar en mejorarlo. Es humanista porque piensa que el hombre tiene un rol fundamental en todo esto. Tiene un rol fundamental en haber generado una cantidad de problemáticas ambientales que ya vamos a ver más adelante, pero también tiene un rol fundamental en el cuidado de las otras personas, el cuidado de los demás, el pensar a los demás como actores importantes dentro de ese ambiente, con todo lo que uno tiene para aprender y valorar de ese ambiente, ¿sí? Hay un rasgo ético fuerte, ¿sí? En las acciones que hacemos eh, se pueden valorar de una manera o de otra, ¿sí? Entonces ahí éticamente hay una práctica que puede ser valorada o condenada, ¿sí? Y también es una práctica para la ciudadanía, ¿sí? Que viene de la mano de esto de ser comunitario. De, eh, Se piensa al ciudadano, ¿sí?, no como un consumidor, ¿sí?, sino como un sujeto de derecho que tiene derecho a vivir en un ambiente sano, confortable y diverso, ¿no? Y en esto, bueno, hay un libro muy lindo de García Canclini que se llama Consumidores o Ciudadanos, donde claramente pone en esos dos conceptos una antagonía, ¿sí?, de concepciones ideológicas fuertes. Si uno tiene la posibilidad, García Canclini, Consumidores y Ciudadanos, nada, leerlo así cruzado les va a venir bien. Eh, Bien, y por otro lado, la educación ambiental es permanente, es para toda la vida. No hacemos una educación ambiental, lo damos en cuarto grado y nada más, ¿sí? Y listo, es como el plan de nación, los pibes aprenden a dar en cuarto grado y ya está, aprenden para toda la vida. No, la educación ambiental es todo el tiempo, porque atraviesa todos los espacios, porque atraviesa todos los tiempos, porque todo el tiempo yo estoy en un ambiente y me estoy vinculando con otros y con el sistema natural permanentemente, y la forma en que lo haga no sabe de recreos, de timbres y de tiempos escolares. Entonces, es en la escuela, es fuera de la escuela, es en casa, es en el club, es es en todos lados, ¿sí? Entonces, acá tenemos a la educación ambiental vinculada, ¿sí?, con un montón de elementos que, que en algún lugar sí plantean eh, algunas dicotomías, ¿no? Eh, Podemos pensar que en el espacio científico, ¿sí?, la educación ambiental puede ser crítica, ¿sí?, porque quiere explicar la complejidad, quiere pensarla socialmente, quiere ser transdisciplinar, o puede ser positiva, ¿no?, como que solo busca certeza, solo busca regularidades, solo busca desde una disciplina eh, contestar algunas cosas. Entonces, en esta dicotomía nosotros ponemos un, eh, nos plantamos, ¿sí?,
en pensarla, ¿sí? como un espacio crítico, ¿sí? Desde el punto de vista económico, también podemos pensar en una dicotomía entre una economía de mercado o una economía ecológica, ¿sí? En que esa economía sea sustentable, sea redistributiva, que no genere eh, grandes niveles de basura y de excesos que no son consumidos y que son desperdiciados, ¿sí? En cambio, la economía de mercado, que la conocemos de sobra en nuestro país, ¿sí? Lo importante es el ajuste técnico normativo, lo importante es que se generen grandes ganancias para pequeños grupos, que se consuma, ¿sí? En exceso para generar retroalimentación en el aparato productivo y que esos excesos pueden ser desperdiciados porque van a ser suplantados por futuras producciones que van a generar futuras ganancias. Bueno, nosotros nos plantamos claramente en el espacio ecológico, sustentable, redistributivo y necesitamos poder repensar los sistemas económicos para poder pensar en un planeta sustentable, porque si tenemos un planeta solo, ¿sí? Entonces, eh, en cuanto a la ética también, podemos pensar en una ética antropocéntrica, donde el hombre es lo único importante, o podemos pensar en una ecocéntrica, donde obviamente que está el hombre, pero el hombre está inserto en un ambiente de vínculo con otros seres, con otros espacios, y con otros elementos naturales, ¿sí? Y que si pensamos desde el punto de vista antropocéntrico, solo vamos a quedar hombres y en un momento así como hablábamos del monocultivo y, y que la diversidad biológica era enriquecedora, si solo hay personas y solo hay soja, en un momento el planeta se acaba, no es sustentable. Desde lo cultural también pasa lo mismo, ¿sí? También hay un espacio dicotómico para pensar, ¿sí? Podemos pensarlo desde la opulencia, ¿sí? De esa cultura que es consumista, donde todos tenemos que consumir que cada vez más elementos que nos propone la propaganda, ¿sí? Que nos proponen los medios, donde lo importante es demostrar, ¿sí? Qué tengo, ¿sí? Qué poseo, qué logré y cambiar el reloj y las zapatillas, ¿sí? Y la ropa permanentemente, ¿sí? O el auto o lo cual sea el fetiche de la mercancía que pensemos, o podemos pensar en una cultura de la escasez, de pensar lo necesario, de pensar cuáles son las necesidades eh, eh, como necesidades básicas, ¿sí? Que necesitamos para vivir, para vincularnos con los otros, para hacerlo con salud, para hacerlo con felicidad, ¿sí? Pero eh, sin un consumo excesivo, ¿sí? Que nos permita acceder a diversidad de elementos, ¿sí? A satisfacer nuestras necesidades reales y no las necesidades construidas por el mercado. Eh, bueno, pensando en la sociedad lo mismo, ¿no? Poder pensar en una sociedad comunal o globalizada, ¿sí? Eh, donde, donde las personas que habitan un espacio tengan espacios de decisión, ¿sí? O estemos todos bajo un mismo espacio globalizado donde todos pensamos lo mismo, donde todos eh, consumimos el mismo tipo de cosas y donde, bueno, ahí hay para pensar cuál es el rol del Estado, ¿no? En cómo el Estado incentiva la descentralización de las decisiones, ¿sí? O no. Bueno, y ahí también tenemos para pensar si el Estado es el único elemento de poder, ¿no? Y cuál es cómo se balancean los poderes entre Estado y mercado, porque hoy claramente los Estados nacionales de muchos países tienen mucho menor poder que muchas empresas. Y acá también se pone en juego la política en cómo estas democracias, ¿sí? Se juegan en estos niveles de decisión, ¿no? Si hay una democracia participativa donde la gente tiene espacios para decidir, hacer y sumar su palabra, o si esa democracia representativa solo se transfiere a, bueno, un voto una vez cada 4 años y me desentiendo de mis espacios. Entonces, poder pensar en qué lugar está parado cada uno, eh, bueno, es parte del ejercicio este de pensarse críticamente.
Bueno, aportes, los objetivos de la educación ambiental. Acá, eh, para pensar en descubrir el medio de vida, bueno, no hace falta que lea cada uno de los puntos. Sí los invito a ustedes a pasarle, ¿sí? La mirada a cada uno de estos objetivos, ¿sí? Que son parte de esta filmina y de la filmina que viene para poder pensar en cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Cómo desde la educación ambiental, desde los espacios educativos que tenemos, pueden ser de educación física, pero que están atravesados por la educación ambiental, aunque sean en el patio de la escuela, de los espacios educativos que tenemos en el club, que también están atravesados por la educación ambiental, ¿sí? En cómo desde el espacio de enseñanza que tenga, puedo aportar a la concreción de uno o varios de estos objetivos que van sumándose para pensar en un planeta sustentable, en un planeta que pueda perdurar en el tiempo con un sistema de producción que nos englobe a todos los seres que estamos adentro, ¿no? Bien, entonces, acá aparece como un pequeño resumen de esto que veníamos hablando antes, ¿no? Esto de la continuidad del tiempo, que es todo el tiempo, de que la educación ambiental es transversal, que tiene un enfoque territorial, que hay que pensarlo, ¿sí? En el espacio cercano, que no puedo pensar en el empetrolamiento de los pingüinos si, si tan cerca tengo tantas cosas para resolver que son igualmente importantes de conflictivas, ¿sí? Entonces, arranquemos por lo cercano. Por eso hay que pensarlo en participativo, porque es difícil que yo vaya a salvar pingüinos, pero seguramente es mucho más posible que yo piense en cómo en la vereda de mi cuadra hay posibilidad de plantar árboles, si esos árboles son nativos o no, cómo el espacio que tenga en mi casa, aunque sea pequeño, puedo, ¿sí? Elegir unas especies u otras, ¿sí? Eh, y esto construye ciudadanía, porque vincula con otros para poder pensar en cómo modificamos este espacio social entre todos. Y trabajo cooperativamente, porque trata de construir con el otro, ¿sí? Porque construir el ambiente sustentable lleva un trabajo, lleva a pensarlo y lleva a no querer sacarle ventaja ni plusvalor a la acción que hacemos, ¿sí? Sino de mejorar colectivamente ese espacio en el cual estamos. Entonces, obviamente, va a incluir a la comunidad local, ¿sí? Y tiene una mirada crítica y tiene una mirada compleja, porque todos sabemos que los problemas ambientales no se resuelven de hoy para mañana, porque si no sería muy fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de un ambiente hay intereses contrapuestos. Hay gente que intenta generar riqueza de una manera y otra que intenta generar riqueza de otra, sin ponerlos en un plano de juzgarlos, sino intentan crear riqueza para poder eh, vivir. Entonces, seguramente las decisiones que uno tome en función de priorizar una u otra cosa perjudiquen, ¿sí? A algún otro actor que hay en ese ambiente que estaba cómodo en la situación anterior, ¿sí? Obviamente que educa en valores porque pone en juego todas estas cosas, ¿sí? Dijimos que era interdisciplinario antes y aparece un aspecto más, que es esperanzador y motivador. Si nosotros no pensamos que podemos cambiar algunas cosas, se nos acaban las pilas. Tenemos que poder pensar en que eh, hay cosas para cambiar, en que hay pequeñas cosas que podemos cambiar, en que nuestros alumnos cambien su mirada con respecto a lo que tienen alrededor, que valoren lo que tienen alrededor, que lo cuiden, que, que sean actores de cambio, es profundamente esperanzador y a mí me pasa después de 25 años de docencia de seguir viéndole las caras de aprender a mis alumnos, a mis estudiantes y eso refuerza las ganas de seguir, ¿sí? De seguir pensándose críticamente, de seguir pensando cómo mejorar la propuesta para verlos descubrir cosas nuevas que tiene alrededor. Bueno, y aparece acá un aspecto importante que es el árbol de los problemas ambientales, ¿no? Porque hablamos mucho de sustentabilidad, hablamos del ambiente, de las características que tenía, pero ¿en dónde estamos parados? Hoy estamos parados en un modelo de desarrollo no sustentable,
¿sí? El modelo de desarrollo en el cual vivimos hoy, ¿sí? Fue concebido por la sociedad occidental, ¿sí? Eh, poco después del año 1700, ¿sí? Empieza con la primera revolución industrial, ¿sí? En Inglaterra, hacia 1700 y pico, y yendo desde las zonas rurales hacia los talleres y hacia las pequeñas fábricas para generar modelos de urbanización, de modelos poblacionales más centrados en las urbanizaciones y no en los espacios rurales. Y en la segunda revolución industrial esto toma un carácter impresionante, ¿sí? Entonces hacia mediados del siglo XIX, 1800 y pico, y hacia finales de 1800, esto cobra su mayor, ¿sí? Su mayor dimensión, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa? ¿Sí? Se basa en en la raíz de este árbol, ¿sí? Es el alto nivel de producción industrial contaminante, el alto nivel de extractivismo, ¿sí? En que para generar la producción industrial hay que extraer la mayor cantidad de elementos de la naturaleza para generar riqueza. Y que cómo son devueltos a la naturaleza eh, los, los, mm, los desechos de ese nivel de producción no importan, ¿sí? Entonces eso empieza a importar recién hacia mediados del siglo XX, post Segunda Guerra Mundial. Bueno, otra de las raíces del problema, ¿sí? Es la inequidad de distribución de oportunidades y riquezas. Ya hablamos bastante de esto. Este, eh, este punto tiene un origen mucho más antiguo que la Revolución Industrial, ¿sí? Pero esta inequidad en la distribución de la riqueza eh, genera niveles de pobreza, ¿sí? Imperdonables. Y otro de las raíces es el consumismo, es el consumo irresponsable, es esta de consumir, 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 eh, que en los últimos 50 años se vio exacerbadísimo, ¿sí? A partir eh, bueno, la post-Segunda Guerra Mundial y el modelo de vida norteamericano, el sueño americano, digamos, como ejemplo máximo. eh, de esa vida tranquila, suburbana, con elementos de consumo que se cambian permanentemente, con una explosión de la publicidad y del consumo desde los años 90 para acá a nivel mundial, cuando se desequilibra el mundo bipolar en el cual se vivía antes. Y empieza a haber un mundo unipolar donde la propaganda, el mercado tiene, eh, tiene un desarrollo descomunal. Bueno, este modelo de consumo crece a niveles exorbitantes, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los frutos de este modelo no sustentable? Bueno, el cambio climático, la lluvia ácida, las catástrofes climáticas, los movimientos migratorios, las guerras, la desertificación, la erosión, la pérdida del suelo, ¿sí? La pérdida de ecosistemas, la extinción de especies, la deforestación y el desmonte, ¿sí? La mala alimentación, que no haya empleo, la contaminación visual sonora, ¿sí? O la contaminación del agua, los conflictos entre países ricos y pobres o entre los pobres, ¿sí? La pobreza y la marginalidad, infinidad de problemas eh, que son fruto de eh, de este modelo en el cual estamos viviendo. Si nosotros intentamos cambiar alguno de estos frutos de este árbol, bueno, tendremos que cambiar con retoños, con nuevas raíces, porque con estas raíces seguimos criando o cosechando estos frutos. Entonces, eh, para pensar qué cambia arriba en la parte que se ve, hay que cambiar lo que hay abajo en la parte que no se ve tan bien. Para eso es interesante como intervención didáctica poder pensar en, en este modelo de conflicto ambiental, ¿sí? Cuando nosotros vamos a un espacio, a un ambiente, a un campamento o donde sea, poder tratar de detectar cuál es el conflicto ambiental que hay, ¿sí? Y para esto los invito a pensar en cuáles son los elementos,
¿sí? De un conflicto ambiental. Entonces, un elemento son los actores, las partes, ¿sí? Qué personas, qué grupos humanos, qué entidades están involucradas en esa situación de conflicto, ¿sí? Otro es el proceso, el conflicto en sí mismo, ¿sí? Entonces, acá, para aclararlo, el conflicto es un proceso que se concibe como un conjunto de fases sucesivas, ¿sí? En una relación, que es importante analizar las interacciones, las relaciones entre los actores. Entonces, hay que poder pensar la historia, hay que poder pensar cuál es el contexto, hay que pensar si esos actores siempre estuvieron ahí, cómo fue la inserción de esos actores en el espacio, ¿sí? Cuáles son los antecedentes relevantes, ¿sí? Cuál es el proceso que tiene ese conflicto. Bueno, y después poder pensar las causas, ¿no? ¿Qué origina esta situación? Por qué se da? ¿Sí? ¿Qué necesidades, qué intereses mueven a cada una de las partes para generar este conflicto? Y bueno, también pensar las consecuencias, el impacto en el territorio, el impacto en el ecosistema, el impacto en las comunidades, ¿sí? Y, y poder pensar también, como ejercicio, eh, si uno, como parte de, ese, de visitar ese ambiente, ¿sí? Porque uno probablemente no sea objetivo frente a ese conflicto, ¿sí? Y uno también sea parte de ese conflicto de alguna manera, o abone a alguno de los actores, o tenga intereses puntuales, ¿sí? Entonces seguramente nosotros también seamos actores de ese conflicto ambiental que en principio tratamos de ver con lejanía. Pero aunque lo veamos con lejanía, ir poco a poco acercándonos a cómo nosotros nos vinculamos con ese conflicto es un proceso muy interesante porque nos pone de vuelta con una mirada crítica, nos pone de vuelta con una mirada esperanzadora de que podemos cambiar alguna cosa a partir de nuestra acción y nos permite además, ¿sí? No solo mirar qué lindos son los pajaritos, qué lindos son los árboles que hay en este lugar, cómo corre el río o qué lindas montañas, sino que nos invita a analizar y a conocer en más detalle, ¿sí? Cada uno de los elementos del ambiente, ¿sí? Porque seguramente un grupo que analiza un conflicto ambiental se hace preguntas, muchas preguntas, para tratar de contestar, para tratar de buscarle variables, para tratar de buscarle soluciones, ¿sí? Aunque no se llegue a ninguna solución concreta, el análisis mismo del conflicto es un espacio de aprendizaje y de educación ambiental muy importante, porque les permite ver a los chicos aspectos que están invisibilizados dentro de ese ambiente que por su magnificencia natural quizás nos roba todas las miradas. Bueno, hasta acá hoy, seguramente a lo largo de alguna otra charla nos encontremos para seguir dándole vueltas a cómo pensarnos como educadores en el marco de la interacción con otros y de la interacción con un sistema natural que poco a poco sufre de nuestras decisiones. Así que bueno, habrá que cambiar algunas decisiones para seguir transitándolo con salud. Suerte.